Bien, buenas noches amigos y amigas de la comunidad de Tierra Baldía. En esta ocasión, después de haber hecho el recorrido por las discusiones y las conversaciones sobre los 7 capítulos del libro de Fernando Fuenzalida, Tierra Baldía, la crisis del consenso secular y el milenarismo en la sociedad posmoderna, eh, queremos tener un espacio breve de conversación con Mario Poli, con quien ya compartimos hace algunas semanas una conversación muy interesante sobre el concepto de anticristo, para poder como tratar de ver una dimensión más amplia del texto de Fernando, ¿no? O sea, recorrido los 7 capítulos, hacia dónde podríamos llegar a concluir con respecto de lo que se plantea en él, ¿no? Y de esa manera también cerrar este ciclo interesante sobre lo que hemos llamado la otra cara, el fin de la historia en el siglo XXI. Mario, un saludo de mi parte, estás allá en Italia, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, hermano. Uh -huh. Mario, lo primero que te quería plantear era tal vez continuar el final de nuestra conversación anterior, que dicho sea de paso fue muy grata, porque tú hablabas de que cuando conversábamos acerca de esta figura de Arturo y de esta, digamos, este carácter mesiánico del Arturo, tú decías que no era poca cosa un personaje como este, porque él representaba la idea de la estrella del norte y que era algo así como la necesidad de los seres humanos de recuperar el centro. Podríamos de repente empezar conversando por ese lado para que nos expliques mejor esa idea y entender, digamos, algo que está muy presente en la obra de Fernando, porque el concepto de Mesías aparece allí a lo largo de todo el texto, y además también esto se relaciona con el concepto de milenarismo, ¿no? Entonces, Mario, tú podrías empezar por ahí. Muy bien. Al comienzo del capítulo sexto de Tierra Baldía, Fernando pone una expresión que para mí es una clave para entenderle toda la obra. En falta de un centro, se engendran, aparecen numerosos centros. Pero el hecho de que haya muchos centros quiere decir que no hay, que alguno de todos ellos y cada uno de ellos es un centro parcial. Ahora, para el concepto de centro, por lo que se refiere a las tradiciones antiguas y porque se refiere también al aspecto psicológico del problema, tenemos que prescindir del concepto de religión como una metodología que sirve para juntar de nuevo lo que se ha separado. Entonces, juntar de nuevo el hombre que se ha separado de Dios. Ese es un concepto religioso que de nada serviría si el hombre no encontrara su propio centro. La religión, antes de todo, es encontrarse a sí mismo. Tenemos que prescindir de la idea, rechazar la idea que Dios está en el alto de los cielos, fuera de la realidad cotidiana, si no, eso no lo vamos a entender. Dios forma parte de la razón profunda, es una presencia que es inmanente dentro del ser humano. Entonces, el religare, como se dice en latín, el reunir los dos aspectos, no es solamente unir el hombre con Dios, porque después del pecado original, en todas las tradiciones, después una culpa, una falla al comienzo, el hombre se separa de Dios, es necesario volver a reunir lo que se ha separado. De nada serviría eso si el hombre no encontrara su propio centro. La religión es hacer encontrar al hombre las exigencias más profundas del ser humano, que son de tipo espiritual, de tipo religioso. ¿Qué pasó? El centro espiritual se ha movido, ha sido sustituido, se ha intentado sustituirlo con otro tipo de centro. En eso yo voy a llamar a la atención todo el pensamiento filosófico occidental antes del cristianismo y después en el cristianismo. Todo el pensamiento filosófico dice que buscar el centro en las cosas materiales, perecederas, efímeras, es una inversión mal hecha, porque lo que tú buscas en algo que perece, que no es estable, que va y que viene, te traiciona.
empezando por la expresión evangélica: no busques el tesoro en la tierra donde los ladrones se lo llevan, donde las polillas se lo comen y todo. Antes de eso está Platón. En el medio, entre Cristo y Platón está Plotino. Es decir, toda la especulación occidental dice: no busquen el centro en cosas perecederas. Ahora, esta sustitución del centro integral del ser humano, que es hecho de materia y de exigencias que no son puramente materiales, culturales. Nosotros antropólogos damos el término de cultura también a la religión. Bueno, el hombre tiene que encontrar la razón profunda dentro de sí mismo. Dios no es solamente en el alto del cielo, de nada serviría, tiene que estar dentro del hombre. Voy a hacer un ejemplo. La Navidad, recién ha transcurrido la Navidad, ha transcurrido la Pascua. Muy bien. ¿De qué serviría un mito entendido como historia sagrada si no fuera adaptable al ser humano? ¿De qué sirve que un niño Dios nace dentro de una cueva en cierto momento de la historia de una madre virgen? ¿De acuerdo? Si esta realidad fuera solamente una cuestión de tipo teológico, de tipo ideal. Los antiguos teólogos, especialmente la escuela mística, nos ha enseñado que la cueva donde Cristo tiene que nacer, o el establo pobre donde no hay nada del establo, tiene que ser nuestro corazón. María, la Virgen, tiene que ser nuestra alma, la cual tiene que ser purificada, dealbata, se usaba en latín, vuelta al color blanco, para que el Espíritu Santo dentro de nos cumpla dentro cada uno de nosotros el misterio de la Navidad. Hasta que esto no se entiende, la religión es solamente una acumulación, un montón de mitos muy bonitos, donde se puede profundizar el aspecto histórico, el aspecto teológico, pero están desligados de las exigencias del ser humano. En las Mario, tradiciones antiguas, sí, justo en la para tradición, poder redondear esta idea que estás planteando tú, que me parece muy potente y para que se pueda entender para cualquier persona que pueda ver este video, te lo traduzco de la siguiente manera, a ver si es que estoy en lo correcto. Lo que nos estás diciendo es que, digamos, no se trata simplemente de aceptar una historia, ¿no es cierto? Simplemente de aceptar, incluso literalmente, históricamente, si quieres, o sea, la existencia de Cristo y su nacimiento a comienzos de la era cristiana, sino se trata como que de activar, diríamos, esa María que tenemos dentro de nosotros, que sería el alma, y ese Jesús, ese niño divino nuestro, para que realmente ese nacimiento que se celebra cada 25 de diciembre en muchos países católicos y cristianos, signifique el nacimiento real de un Cristo que se plasme en nuestro día a día. Eso es lo que estoy entendiendo. eso es lo que te estoy diciendo. Vamos a ver, por ejemplo, la Pascua, recién ha transcurrido la Pascua. Es una historia conmovedora. Aún por uno que no cree en Jesús, es una historia conmovedora. Un Dios que se hace hombre, se hace martirizar por el amor de su criatura, de todas maneras es un mito digno de respeto. Muy bien. Ma ¿de qué serviría fuera de ese aspecto emocional? Vamos a ver la simbología. La cruz, el 4, es la madera, es la materia, es de madera. Y madera viene del latín materia, es la materia. El principio divino ha sido crucificado en nuestra materia, en nuestra realidad terrenal. Ha sufrido y tiene que resurgir de nuestra realidad terrenal. Pero Cristo no resurge como puro espíritu, sino resurge llevando consigo un cuerpo glorificado. ¿Qué quiere decir eso? La transformación concierne toda nuestra naturaleza humana. La cruz, el latino crucipulum, es el crisol, donde se actúa la fusión de los metales. La cruz es el crisol donde la pasión y resurrección de Cristo concierne a cada uno de nosotros. La cuestión del Mesías. Hay un Mesías para todos los pueblos, un Mesías para todos los hijos de Dios. ¿Mas de qué serviría ese Mesías si no fuera un Mesías dentro de cada uno de nosotros? Dentro de cada uno de nosotros. El mito del paraíso perdido, el paraíso terrenal que se ha perdido. El paraíso terrenal verdaderamente se ha perdido, pero puede ser reconquistado como la edad del oro en cualquier momento que el hombre actúe esta reunificación, esta religar, la religión, religar
el hombre con Dios, lo humano con lo humano. Nosotros antropólogos podríamos decir las exigencias materiales con las exigencias culturales, de las cuales las más rarefatas, la más fina, las más inmateriales conciernen en la religión. Si tú le quitas al hombre la religión y le pones solamente al centro la satisfacción de exigencias materiales, ese hombre pierde el centro, pierde el centro, pierde el centro. Nosotros conocemos ejemplos históricos de grandes jefes, digamos, públicamente ateos, los cuales pero cerca de ellos tenían chamanes, chamanas, cartomantes, astrólogas. Es decir, no se puede aplastar todo eso. Ese es el problema. Volviendo a la Estrella del Norte, la Estrella del Norte era un cuerpo sideral muy importante porque en el aparente movimiento de todas las estrellas, la Estrella del Norte no se movía nunca. Artú es Arctóviros, es el hombre de la Estrella del Norte, es decir, el hombre que ha encontrado su propio centro. Y habiendo encontrado su propio centro, ha restaurado dentro de su naturaleza la naturaleza regal de rey y de sacerdote. Ese es el problema fundamental. Te lee la carta de San Pablo a los apóstoles y te dice, el hombre es rey y sacerdote. La carta atribuida a San Pablo a los hebreos dice exactamente eso. El hombre es nacido como rey y sacerdote. ¿El rey de quién es? El rey de sí mismo. ¿Sacerdote quién? Sacerdote del culto de sí mismo hacia Dios, es decir, el hombre es el sacerdote que tiene que actuar esa reunificación dentro de sí mismo. Los bienes materiales, dejados solos, traicionan al hombre. En la simbología antigua está representado ese deseo que se satisface continuamente, ma que entra en el deseo, con la figura de la serpiente que se muerde la cola, el uroboros, la serpiente que divora a sí misma. Creo que eso también es funcional al sistema capitalista. Claro. Porque más encuentras el deseo, más encuentras el ansia de consumir, de comprar, de gastar. Es funcional. Claro, Y Fernando, en nuestra conversación me lo había puesto bien en claro. Nosotros hemos hablado muchas veces. Mario, este descentramiento entonces humano hace como que ver que tal vez en los últimos 4 siglos hemos ido buscando afuera, más que adentro, la posibilidad de recuperar ese centro propio, ¿no? Entonces, cuando tú dices que no, este sistema capitalista nos ha llevado a pensar que satisfaciendo necesidades materiales vamos a estar bien, vamos a estar completos, entre comillas, en el fondo hemos cambiado un poco la dirección y entonces creemos que eso va a venir de afuera, cuando la Estrella del Norte está donde siempre ha estado, digamos, ¿no? Y en consecuencia, en la medida que tú encuentres esa Estrella del Norte dentro de ti mismo, ¿no? Vas a poder entonces recuperar eso que es como, digamos, eterno en uno mismo, ¿no? Y eso eterno en uno mismo viene a ser tu condición divina, ¿no? Y entonces cambia tu relación con lo material. Te permite de vivir la historia cotidiana, la historia que es propia de la materia, la historia cotidiana, pero te permite de salir fuera de la historia. Es decir, tú vives en la historia, actúas en la historia, pero tienen una Y a la conciencia que vez. no depende de los acontecimientos exteriores. Lo que Cristo decía, vivir en el mundo sin ser del mundo, también Claro. eso quiere decir. Vivir dentro de nuestra realidad material, de las exigencias de nuestra realidad material, porque tenemos que dormir, tenemos que alegrarnos, tenemos que soñar, todo eso. Pero todo eso, si no tiene un centro, es una serpiente que envenena. Eso es lo que dicen las antiguas filosofías que concuerdan con la religión. El pensamiento religioso ha sido presidido por una especulación filosófica antiquísima, antiquísima. Empezando, habría que hacer un redescubrimiento de Heráclito para darse cuenta de cómo todo el occidente, la historia del occidente, el hombre siempre ha sido puesto se le ha dicho, cuidado, un símbolo importante, acabo de escribir ahora una obra sobre eso, el símbolo del dragón. En los mitos del norte, ¿quién es Sigfrido? Sigurd, los matadores del dragón. Son los que prácticamente pueden enfrentarse con esa exigencia desmesurada y
vivir más allá de ella. Entonces, los matadores de dragones es un hombre que ha recuperado su centro. Sigurd, después de haber matado el dragón, en ese momento se despierta la Valquiria, que es la sabiduría trascendental, y lo inicia el conocimiento de la ley del espíritu. Pero antes tiene que matar el dragón. Después tiene que superar una barrera de fuego. El dragón mata a través del fuego, ¿ya? Y una vez superada la barrera de fuego, despierta la Valquiria, y esa Valquiria, que representaría la ciencia, la sabiduría, que está fuera de nosotros, pero está dentro de nosotros, pues, no, nada serviría, pero duerme, la despierta y la Valquiria lo inicia al conocimiento de las leyes del espíritu. Y hace de él un hombre nuevo, pero antes tiene que matar al dragón. En los pueblos del norte, en toda el área germánica, ese es el significado del mito del dragón. Sí, la metáfora de Sigfrido y la muerte del dragón creo que está bien representada por lo que tú dices, ¿no? Atravesar el fuego, además, o la presencia del fuego allí, implica esta dimensión transformadora, ¿no? Me vuelvo a otra cosa. Y aquí creo que hay un elemento que es clave, que nos cuesta entender con nuestra mentalidad, digamos, científico-racional, y es la presencia de esa contradicción. Es decir, o sea, yo puedo ser humano, terrenal, cotidiano, y a la vez puedo ser Dios, y puedo vivir mi terrenalidad conectado con esta divinidad propia que tengo, ¿no? Ahora, para entrar en un segundo punto que te quería comentar, Mario, Fernando, en verdad, comparte estas ideas como tú las estás explicando, cuando entonces necesitamos recuperar ese centro propio para luego ser capaces de religarnos, en el sentido de ligarnos con lo divino. Por lo que tú planteas, parece que no es posible en este consenso secular que hemos venido viviendo en Occidente durante los últimos 3 o 4 siglos. ¿Cómo es posible, digamos, el buscar la recuperación de ese centro en el ser humano? Entonces, implicará un nuevo consenso, un consenso en donde estas contradicciones sí sean posibles, en donde uno pueda ser a la vez terrenal, material y también divino. ¿Cómo lo ves? Porque eso creo que nos lleva un poco a qué cosa es lo que Fernando buscaba con escribir Tierra Baldía, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? La tierra baldía es una tierra que ya no produce frutos, una tierra que no está cultivada, pero es tierra y tiene todas las potencialidades. Mientras que él así, llevaba la última, digamos, la última, digamos, ¿cómo se puede decir? El último pasaje en su escritura, yo acababa de publicar un libro sobre el misterio del Graal, es decir, el mito del Graal, del San Graal, ¿no? Y de eso conversábamos, porque en el mito del San Graal hay un elemento importante. La tierra que antes producía frutos en abundancia, la tierra que daba al hombre el sustentamiento cotidiano, la tierra que respetaba a la criatura humana como su señor, cuando se deshace el enlace entre humano y divino, cuando el rey pierde la corona, pierde el poder del rey, la tierra se vuelve baldía. No muere, cae en un estado de invierno perpetuo. Ninguna semilla puede brotar porque la tierra está durmiendo. La tierra baldía es esa. Una vez que el héroe, el caballero, da a Artù la copa del sangrial y él toma un sorbo del contenido de esa copa, inmediatamente recupera la salud y la tierra alrededor de él florece. Ese es el problema. Ese mito no forma parte solamente de una saga de la Edad Media, de origen céltica, todo eso es muy reductivo. Hay digamos, la historia y la metodología religiosa nos impone buscarle el origen de las fuentes, de los mitos, etcétera, pero el significado, ¿qué quiere decir en el hombre? ¿Dónde está el sangreal dentro del hombre? ¿Cuál es el sangreal donde el sangre de Cristo tiene que entrar en una copa? ¿Cuál es esa copa? Desde el Egipto en adelante, el jeroglífico Yep en Egipto quiere decir, es un vaso que quiere decir también corazón. El corazón se ve como un vaso que contiene la sangre vital, pero no solo. Un vaso que tiene que contener una sangre, un poder de tipo Claro. espiritual. ¿Cuál es el misterio del Graal? Es fácil decirlo. Una copa no puede llevar a cabo su función de copa si no es vacía. La copa sirve cuando es vacía.
Entonces el corazón tiene que liberarse de todo lo que no tiene que ver con un contenido de sabiduría, de religión vivida hasta el fondo, tiene que llenarse en el misterio del Graal de la sangre de Cristo. Ese corazón, después que ese corazón ha encontrado el centro, la tierra alrededor de él florece. Esa es la visión de los antiguos, de las tradiciones antiguas. Muy sabiamente, en su gran sabiduría, Fernando, en el libro, nunca te dice cómo volver a encontrar el centro. Él se limita a trazar un perfil asombroso por la exactitud y por la sabiduría de lo que está pasando. Ma el secreto está en el título, Tierra Baldía, una tierra que es asolada, que el día no da fruto, que es estéril. Cuando conversábamos, yo estaba tratando de la saga del Grial, él escribiendo ese libro, conversábamos mucho sobre ese tema. Una restauración que pasa a través de una reintegración del hombre consigo mismo, con su propia persona, con la parte, digamos, más profunda de su propia persona, con su conciencia, con sus aspiraciones. Ujú, Eso era ujú. el tema. Mario, y de repente saco esa reflexión, o con esta pregunta saco un poco la reflexión en torno a la misma obra de Fernando, porque él no lo menciona así, pero cuando tú dices que, por ejemplo, el cáliz, ¿no? El grial, que en esta tradición del mito de Arturo, consiste en la posibilidad de renacer y de reintegrarse y de recuperar esa tierra que ha estado abandonada. eh, ¿Tú crees que le hemos dado demasiado espacio al cerebro, digamos, en los últimos 300 años y hemos abandonado, digamos, nuestra conexión con el corazón? Es como que a veces nos dicen, piensa con la cabeza, no con el corazón, como si el corazón fuera un, entre comillas, órgano secundario, ¿no? O sea, que estuviera, digamos, por detrás de la cabeza, que es la que tiene que tomar decisiones y tiene que pensar. ¿No será bueno comenzar a pensar con el corazón, aunque suene contradictorio? Pensemos con el corazón, dejémonos llevar por el corazón. ¿Cómo podrías ver eso en lo que estamos conversando? Mira, te voy a contestar, mientras que hablaba contigo, me acordé de uno de los últimos artículos publicados por Gerardo Raegel Dolmatov, un antropólogo Ujú. de gran Sí, clase, el cual ha claro. trabajado toda su vida entre los indios de la Amazonía ecuatoriana. Al Ujú, final de su larga vida y de su larga experiencia, él publicó un artículo después del cual ha sido condenado como demencia senil, que se había inventado todo. El artículo de Gerardo Raegel Dolmadov es este. Hablando con un chamán en las últimas investigaciones de su vida en la selva del Ecuador, el chamán, cuando él le preguntó al chamán en qué cosas somos diferentes nosotros los occidentales de ustedes, indios, hijos de esta tierra, de esta selva, de estas aguas, de estos árboles, de ese sol, etc. ¿Cuál es la diferencia? Entonces cuenta en su artículo que el chamán agarró un pedacito de madera y en la arena dibujó lo que podía ser una nuez, es decir, una elipse dividida a la mitad. Era la forma del cerebro. Y digo al antropólogo, a Dolmatov, le digo, nosotros nos hemos esforzado en toda nuestra larga existencia, en toda nuestra historia, entre comillas, nos hemos esforzado de usar las dos partes de esa cosa. Ustedes se han esforzado para usar una sola de las dos partes. Después de una de acuerdo. brillante carrera científica, no creo que Gerardo Raigel Dolmadov hubiera jugado su credibilidad Claro. y su honor en una cosa de eso. No, bueno, es un artículo que se puede encontrar. Y el último escrito por él. Eso siempre me ha dado de pensar. Ujú. Nosotros nos hemos esforzado solamente por usar una parte de nuestro cerebro. La parte profunda de nuestro cerebro sería lo que los antiguos llamaban corazón, Claro. la parte Ujú. más interna. Nosotros hablamos de Exacto. hemisferio, los antiguos al cerebro no daba mucha importancia. Había un cerebro para la racionalidad y la vida cotidiana y un corazón profundo para captar lo que está escondido detrás de las apariencias y para tomar decisiones importantes Ujú. que el cerebro no puede tomar, intuiciones que el cerebro no puede tomar. Eso es un chamán de lo tucano,
que, que critica nuestra trayectoria hacia la cultura. Es muy interesante. Claro. Sí, y de hecho, para los tiempos actuales creo que es una lectura que yo creo que desde otros ámbitos, incluso desde varias corrientes del New Age, también te lo van a decir, ¿no? O sea, estamos usando un lado del cerebro sobreexpuesto y hemos abandonado otro lado que tiene que ver con, tal vez si quieres, lo sensible, ¿no? Eh, eh, Mario, me dejas un poco la sensación final, ¿no? De que Fernando, en verdad, lo que hace en Tierra Baldía, en su libro Tierra Baldía, es como es un gran diagnóstico, ¿no? Como tú dices, un profundo diagnóstico sobre la realidad que vivíamos a finales del siglo XX y que leído ahora, 25 años después o más, eh, todavía sigue siendo, creo, pertinente para pensar y para tal vez incluso yo diría despertar, ¿no? Es como para poder movernos en esa hibernación, ¿no? Bajo esta nieve que cubre la tierra baldía, la tierra reseca, y poder nosotros despertar dentro de cada uno de nosotros y nosotras la semilla de una tierra renovada, ¿no? No sé si tienes algunas palabras finales para poder terminar esta conversación hermosa que hemos tenido. Bueno, volviendo al mito de Rey Artù, en la medida en que encuentras tu estrella del norte, en ese momento tú encuentras a ti mismo. Pero la religión no es una cosa que se puede inventar de un día a otro. La New Age y muchas otras pseudo vías espirituales no Claro. tienen metodología exacta. Me acuerdo por un ejemplo, lo que escribía Nicodemo la Giurita. ¿Quién era Nicodemo la Giurita? Un místico que enseñaba a los monjes del monte Athos, a los grandes místicos de la iglesia griega, les enseñaba la ciencia de la meditación. Y les decía, cuidado, porque ustedes en su abstinencia, ayuna, castidad, meditación profunda, cierto punto ustedes van a ver la Virgen María, pero no es la Virgen María. Es vuestra mente que se ha inventado la Virgen María. La Virgen María está más allá de todo eso. San Juan de la Cruz hablaba de una grande noche negra que tiene que hacerse en el cerebro, la noche oscura. La noche oscura, tú no puedes inventarte a Dios, porque lo que tú te estás inventando es una proyección tuya de Dios o de la Virgen o de los santos o del Buda o de Krishna o de lo que sea. Es una proyección, no es la irrupción, es decir, la entrada de lo trascendente dentro de lo inmanente, la reunificación. La metodología de los monjes del Monte Athos, cuidado, porque muchas veces, entonces, cuando uno sigue una vía que no es correcta, correcta quiere decir que no ha sido rodada por miles de años, ¿ya? Esa vía tiene sus peligros. Esa vía tiene sus peligros. El último ejemplo que te doy, la topografía sacra, la ciudad de Roma, la fundación de la ciudad de Roma, estaba dividida por una cruz. De esta cruz, una rama, un brazo miraba hacia el norte, la estrella del norte, se llamaba Cardo, Cardine, la bisagra, el eje. El otro miraba hacia la salida y bajada del sol y se llamaba Decumanus. Una vía representaba al cielo, a la norma, a lo que es eterno. La otra vía, el Decumanus, se representaba a la historia, a la existencia cotidiana. Pero ya ahí donde, en la topografía de Roma, esas dos vías se encontraban, y fíjate cuán parecido es con el Tahuantinsuyo, con el Capac-Ñan, ya donde estas dos vías se encontraban, ahí en ese punto exacto estaba el templo de Vesta, y el templo en el cual ardía un fuego perenne que nunca se apagaba, cuidado por la Virgen de Vesta. Algo parecido ocurría en el Cusco. Al encuentro de los dos grandes ejes del Capacañán había, se caen las fuentes, había un templo donde ardía perennemente un fuego que estaba alimentado con materia sagrada. ¿Qué quiere decir eso? Donde el cielo se encuentra con la tierra, donde el cielo se encuentra con la tierra, donde la dimensión material y la dirección espiritual se Claro. encuentran. Ahí es donde puede ser fundado un nuevo orden, una nueva ciudad, una nueva realidad. Claro. Y me parece muy interesante porque, digamos, la cruz representa también esa unión, ¿no es cierto?, de lo divino y lo terrenal.
claro. y él, la cruz, ¿no? En donde muere Cristo, pero es la cruz, como tú dices, que se presenta incluso en la topografía de una ciudad tan antigua como Roma, y es también la topografía interna de nuestro ser, o sea, dentro de nosotros también hay una vía, ¿no es cierto? Así como Roma, dentro de nosotros también hay una vía que nos lleva hacia lo divino, lo celestial, si quieren, y otra vía que nos lleva hacia lo terrenal, ¿no? Y entonces es como que hay que encontrar nuestra cruz interna o ese cruce que es donde está el centro y ese fuego que tú nos estás indicando, ¿no? Para escuchar correctamente una orquesta que está tocando una pieza, un concierto, si te pones muy cerca del bombo, escucharás solamente al bombo. Ujú. Porque, no escucharás los instrumentos más sutiles como la flauta y otros instrumentos, porque está muy cerca del bombo. El bombo forma parte de la orquesta, el tambor, está muy bien, pero tiene que estar al centro. Ahí puedes escuchar lo agudo y lo bajo, lo fino y lo grueso, pero tiene que estar al centro. Si tú te pones Ujú. cerca del tambor, escuchas solamente el tambor, fuera de metáfora. Si te involucras demasiado a fondo solamente con las exigencias materiales, te Claro. olvidas de que hay otra dimensión. Ese es el- Mm. Mario, muchas gracias. De verdad que lo que nos cuentas creo que redondea, ¿no? Ese trabajo que hemos hecho alrededor del texto de Fernando, pero creo que también a mí me deja a nivel personal el desafío, ¿no? De yo mismo buscar mi estrella del norte, porque continuamente uno se va desubicando, ¿no? Uno se va como si la brújula uno siguiera y de pronto dices, no, no, tengo que variar un poco hacia la izquierda, ¿no? Y después digo, no, no, tengo que ir un poco hacia la derecha, pero ahí está siempre esa estrella del norte guiándonos, ¿no? Y entonces creo que me gusta el que no sea simplemente algo que yo voy a recibir, sino que es una tarea mía. O sea, a mí me corresponde reubicarme en mi centro, no de nadie más, ¿no es cierto? A mí me corresponde encontrar ese vínculo propio en mi mundo cotidiano de todos los días y esa conexión con lo divino y con lo trascendente, ¿no? Gracias, Mario, por recordarnos esto, porque eso es algo que todos tenemos, ¿no es cierto? O sea, esto está dentro de nosotros. Y gracias por recordárnoslo y por como que avivar ese fuego interno que tenemos que buscar dentro de nosotros y que está ahí, ¿no? Yo agradezco a ustedes que me han dado esa posibilidad de conversar así fraternalmente, entre dos continentes distintos Así es, y separados, pero tan cerca, donde así es, podemos hablar de la misma realidad, porque el hombre es uno, más allá así de la es. raza, de los idiomas, de la cultura, el ser humano es uno solo. Y si la Excelente. etimología griega está equivocada gramaticalmente, pero científicamente, pero es exacta, antropos es el que tiende hacia arriba, el que se levanta, el que mira hacia arriba. Anatrepo, el que sube. Está equivocada desde el punto de vista lingüístico, pero es exacta desde el punto de vista simbólico. Excelente, Mario. Muchísimas gracias por tu participación en todo este ciclo, tu disposición. Y nada, recordarte que desde la Asociación Cultural Tierra del Día seguimos trabajando en virtud de poder mantener este legado, este pensamiento de Fernando Fuenzalida y sumar, ¿no? En la misma dirección de lo que él trabajó y lo que tú estás trabajando a todas otras personas que quieran ir de esta manera, en este camino, a buscar una vida mejor, ¿no? Gracias, Mario. Nos Les vemos. agradezco. Hasta pronto. Chao. Chao.